Pues sí, buenas noches, muchas gracias por haber acudido a la convocatoria de Santiaguito Libros. Bienvenidos a Santiaguito y a 32 Volcanes, que es la casa que contiene esta librería y que es también un proyecto de proyección comunitaria, de investigación y de pensamiento. Es para nosotros un gran gusto tener esta actividad el día de hoy. Bienvenido, Virgilio Álvarez, a Santiaguito, esta es su casa. Siempre los lugares con libros van a ser su casa y es un gran gusto recibirlo. Vamos a presentar hoy el libro Popú, Francisco Jiménez y el laberinto de los manuscritos. Para la presentación va a tener una conversación con Luis Méndez Salinas. Y pues un gusto también que regrese a Xela, que sé que fue un punto neurálgico de sus investigaciones durante algún tiempo. Así que qué alegría ya tenerlo acá con el resultado de esas investigaciones. Así que bienvenidos a todos, están aquí todos invitados no solo a presenciar, sino también a pensar y a tejer esos pensamientos con los demás, porque para eso existen las librerías, para pensar en conjunto y en público, porque si no solo seríamos una tienda de cosas, pero es una tienda de libros, así que el pensamiento está latente y está vivo, así que siéntanse también después de las intervenciones acá del escritor y su interrogador con la libertad de interactuar, ¿verdad?, con las ideas que acá se manifiesten. Así que bienvenidos y los dejo en el uso de la palabra. Gracias, Carmencita. Mil gracias, amigas, amigos. Es un gusto estar acá, abrir las puertas de esta librería en el centro histórico de Xela para hablar sobre un personaje bastante significativo, me parece, de la historia, pero curiosamente muy poco conocido, para hablar de un texto que es absolutamente esencial en la historia de nuestra literatura, del pensamiento, de la cosmovisión, de la historia de este país. El Popú, que es un libro sin el cual no podemos entender un montón de cosas de la historia guatemalteca, y también para indagar un poco y para conversar, querido Virgilio, con usted, que ha sido un investigador acucioso, muy curioso y muy terco, creo yo, en el ejercicio fascinante de ir atando cabos, ¿verdad?, buscando hilos y encontrando esa trama que finalmente se convierte en textos como este, ¿verdad? Usted ha estado metido en el laberinto de un montón de investigaciones y en realidad es motivo de celebración, me parece, que este año, hace muy poco tiempo, este libro llegue a las manos de lectores y lectoras guatemaltecas y también fuera de Guatemala seguramente, y que va a generar, me parece, una serie de conversaciones y de discusiones sobre, no solo sobre este personaje enigmático, interesante, inquietante como es Francisco Jiménez, sobre su trabajo, sino también sobre el contexto de una época muy particular que quiero que discutamos un poco esta noche, de la historia colonial guatemalteca, ¿verdad? Así que un verdadero lujo, Virgilio, tenerlo por acá. Yo quisiera que para empezar le cuente a quienes nos acompañan acá esta noche, y a quienes están ahí en la pantallita, ¿cómo fue para usted empezar a meterse en este laberinto de manuscritos del Popol Vuh, y cómo es que aparece finalmente la figura de Francisco Jiménez, y sobre eso empieza a elaborar, digamos, este texto? Bueno, gracias. Antes que nada, gracias a Santiaguito Libros por su acogida. Felicitaciones, porque realmente es un espacio acogedor, un espacio de libros. A los que andamos en estas cosas, siempre donde hay libros, nos parece que vale la pena. Y para responder la pregunta, realmente que Salteñano tiene mucho que ver. Cuando me fui de Guatemala, hace ya 12 años, me liberé de mis responsabilidades laborales, etcétera, pues empecé a trabajar temáticas guatemaltecas, y en el Instituto de
de América Latina de la Universidad de Estocolmo, pues me dejaron jugar con lo que yo quería. Ahí surgió una pregunta, me acuerdo, tomando café con algunos colegas, de que bueno, el Popol Vuh era un libro muy interesante, y comenzaron a decirme nombres de algunos traductores. Entonces la primera pregunta que da sentido a este libro es que yo quiero hacer una investigación sobre por qué el Popol Vuh tiene tantos traductores. Cada traductor quiere ponerle su sello, su identidad. Y este es el primer lugar donde vine a aparecer acá en búsqueda de dos traductores importantes para entender la historia de las traducciones de Popol Vuh. Con Adrián Inés Chávez, que es realmente fundamental, no solo en el Popol Vuh, sino en la lingüística quiché. Y luego con Patricio Shetty. Ambos trabajaron en distintas épocas y eso me obligó a venir, me acogió mucho el padre de él. Y fue maravilloso entrar a esos entretelones de los lingüistas quichés. Y luego también entrar, y ahí me mete en una vereda interesante a la iglesia protestante, que son los protestantes de la familia Burgues los que estimulan en don Patricio y hacen con don Patricio Shetty la traducción. Entonces empiezan a girar en mi cabeza muchas cosas, y la pregunta que yo me hice ya en ese momento con varios autores que estaban, de los cuales yo estaba recogiendo información, varios traductores, es: el traductor primario es Fray Francisco Jiménez. ¿Quién es Francisco Jiménez? Era la primera pregunta. Como un traductor más, tengo que empezar con Francisco Jiménez, para después ir con nuestro honorable Brochet de Bocó, muy honorable. Lo digo irónicamente, cuando ustedes vean el libro, cuando seamos conversando, sabrán por qué. Y luego vendrían los demás. Pero me apasioné por Jiménez, y porque su obra tiene mucho que ver con el descubrimiento del Popol Vuh. No se puede entender los aportes de Jiménez sin el aporte que da al encontrar los manuscritos o las personas que se lo lean del Popol Vuh y la traducción que hace. Pensemos que estamos cerca del Día de la Raza, ¿no? Que los criollos habían ya sepultado en Mesoamérica cualquier tradición indígena. Son apenas algunos miembros de la Orden de los Predicadores los que siguen interesados, y hay que reconocerlo. Eran predicadores llegados de España. El predicador criollo estaba más inmerso en otros intereses. Entonces, eso me llevó a profundizar en la obra de Jiménez y empezar a ver que en Guatemala se habían traducido, se habían publicado muy escuetamente y hacía muchos años las obras de Jiménez. Estando en Europa, viajar por algunos de los países resulta relativamente fácil. Y fue allí donde me digo, bueno, sí están los libros, pero están los manuscritos. Y la pregunta que me ocurría en la cabeza es, bueno, ¿qué pasó con el manuscrito del Popol Vuh que va a parar a principios del siglo XX en Chicago? En la colección de un coleccionista de documentos y de materiales históricos, que es el señor Ayer, y que de manera digamos más que bondadosa, vende toda su biblioteca de manuscritos a la Universidad de Chicago.
Y ahí se queda el manuscrito de Jiménez. Algo interesante es que los manuscritos de Jiménez no los compró alguien en una biblioteca para llevarlos a una biblioteca. Están dispersos. Entonces tuve la suerte de poder consultar los manuscritos que están en la Universidad del Instituto Iberoamericano de Berlín, los que están en Córdoba y los que están en Estados Unidos, los que están en Guatemala. Entonces, cuando veo yo, porque seguía siempre con la idea de que yo voy a trabajar a los traductores, y Jiménez es apenas uno, ¿no? Pero cuando estoy en este universo del traductor, de la producción, de cómo los manuscritos se esparcen, me doy cuenta que yo tengo una gran cantidad de material. Y ahí me propongo escribir un texto para él. Yo creo que reivindicar la figura de Jiménez, especialmente en estos años en los cuales los hispanos o los españoles están insistiendo en que fueron muy lindos y muy buenos con nosotros. Los testimonios que aparecen en la obra de Jiménez son realmente lapidarios. Demuestran que 2 siglos después de la violenta conquista, los criollos y los españoles eran realmente perros en relación a los pueblos originarios. Y Jiménez se lo dice en la cara, lo escribe, y eso a mí me apasionó. Dije, no, yo creo que hay que decir algo sobre Jiménez. Y entonces sugerí. Estamos muy tentados, me parece, a tener una visión bastante maniquea de la historia, a verla en términos de totalidades en blanco y negro, y muchas veces perdemos de vista la cantidad de matices que finalmente son las que van definiendo mucho del drama humano, colectivo, individual, y eso fue algo que me impresionó mucho de las primeras páginas de este libro. Como usted lo menciona, la idea de estudiar y acercarse, digamos, al trabajo de un individuo como Francisco Jiménez y cómo se empieza a erguir la figura de esa persona, ¿no? de este sujeto que hace 300 años está llegando a pueblos que están inmersos de lleno en la dinámica de la explotación colonial, con 200 años de colonia ya encima, ¿verdad? Con una enorme cantidad de intereses económicos, de estira y encoge, de grupos que están peleándose la supremacía, no solo del territorio, sino de la fuerza laboral. Y al hablar de la fuerza laboral estamos hablando de la gente, ¿verdad? De la vida de seres humanos concretos. Y en ese marco justamente aparecen personajes como Fray Bartolomé de las Casas, como el mismo Jiménez y tantos otros que de alguna manera nos permiten como reconocer, identificar esos matices. No podemos echar en un saco, los españoles son esto, ¿verdad? Y no podemos echar en un saco a los otros grupos sociales que están interactuando. Y en ese sentido me parece muy valioso el ejercicio que hace usted de no solo de ir articulando la biografía de Fray Francisco Jiménez, ya siendo un sacerdote, un miembro de la orden de predicadores, que eso tiene ciertas implicaciones. Me gustaría que tal vez pudiéramos hablar un poco de esa interacción entre órdenes religiosas en ese momento, sino en cómo usted hace también en las primeras páginas de este libro el contexto de esa sociedad en la cual se están moviendo individuos e intereses como los que están aquí reflejados. Entonces, ¿qué encontró usted que crea que valga la pena así resaltar, que lo haya sorprendido un poco de ese momento, finales del siglo XVII, ¿verdad? Finales de los 1600 y principios del siglo XVIII? Bueno, tal vez vale la pena decir que yo no soy historiador, yo soy sociólogo, y mi formación doctoral, mi maestría, la hice en sociología y educación, y romántico que era, en sociología y educación superior. La formé en Brasil, viví muchos años en Brasil, y entonces en un país como ese, las universidades son algo vital, interesante. Las universidades públicas son focos
debate, de discusión, de competencia. Entonces cuando vengo a Guatemala eso se borra, porque aquí hay solo una universidad pública totalmente diferente, la única universidad que tiene poder o presencia en aparatos del Estado, una anomia gigantesca, y me involucro en temas de trabajo que me van metiendo más en política educativa y se convirtieron en mi pasión. Pero cuando dejo yo la vida de permanente vinculación académica, la vida laboral de 8 horas diarias, este tema surge para contraponerme a eso. Pero resulta que al entrar a la historia de Jiménez, me asombro de lo que vi. Voy a decir algo que puede resultar poco creíble, poco aceptable, más bien dicho. Yo me eduqué con los hermanos de la Salle. Esa es una manera de entender la educación, la religión, etcétera, muy diferente a lo que la entienden los jesuitas, los dominicos, los salesianos, porque son órdenes religiosas sacerdotales. Entonces, cuando empiezo yo a entender a Jiménez, me doy cuenta que las órdenes en España, llamadas mendicantes, los mendicantes no tenían nada. Tanto en España, pero sobre todo en nuestro país, eran grandes industrias, grandes empresas, y era obvio. Es decir, un dato que había encontrado hacía años en Thomas Gage, cuando llega a Guatemala, este inglés dice, los dominicos son más de 100 en el convento de Guatemala. Eso es para eso. Cuando yo empiezo a estudiar a Jiménez, por lo menos habían 80 curas que llegaban y salían, claro, las misiones, etcétera, etcétera. Entonces, cuando empiezo a enfrentarme a las órdenes religiosas, noto algo que yo no sabía, que no es tampoco una verdad absoluta, pero que los religiosos llegados de España aún llegaban con la doctrina o imbuidos con el pensamiento lascasiano, en el caso de la orden de los predicadores, que ya no existía con los hijos de los nativos, acá de los españoles, ¿no? Porque aunque los autores tratan algunas veces de separar a los españoles llegados a nuestras tierras en la colonia de los hijos de españoles, los llaman a todos españoles, en realidad en la sociedad estaba muy claro quién era el español y quién era el criollo. Por razones muy concretas. Los criollos no podían ejercer lugares de poder. La audiencia tenía que estar integrada por gente enviada desde España, es decir, lo que ahora serían los consejos municipales, ¿no? Pero las órdenes religiosas también. Los priores de los conventos tenían que ser españoles. Los priores de las provincias también. Entonces había que estar importando curas. Jiménez llega un importado para eso. Solo que ya los criollos han peleado, han discutido, por otra razón, otro estudio que venía haciendo y que espero publicar algún día, sobre Rafael Andívar, son los jesuitas los que presionan más para que esa decisión del Papa y del Rey se cambie. Entonces se produce la llamada alternativa, que a un cura español lo siga un cura criollo. Y entonces para alternarse en el control de los conventos. Pero Jiménez nunca fue prior, por ejemplo, del convento de Santo Domingo en Santiago de Guatemala, a pesar de que era español. Es decir, esa alternativa en ese momento, en este siglo, es tan compleja que hace que ya los criollos se impongan y sean ellos los que administran la orden religiosa. Y se ve mucho más fuerte en los franciscanos. Entro entonces en el libro, y ustedes lo van a poder más conocer, el conflicto entre dominicos y franciscanos. Es un conflicto de poder, pero es
también un conflicto de creencias. Los franciscanos criollos ya están convencidos que, bueno, los indígenas están por trabajar, hay que salvarles el alma. En cambio, los dominicos, que tienen una porción mayor de españoles, predicadores, misioneros, están aún comprometidos con los pueblos originarios. Entonces, lo que tú dices es muy cierto, no es de blancos y negros. Es decir, no todos los españoles eran realmente sanguinarios. Ahora, porque los peores, y eso lo dice Jiménez en su historia, los peores eran los criollos. Porque ellos vivían de eso, ¿no? Ellos sí podían apropiarse del trabajo de la gente. Los otros venían como autoridades, tenían una gran cantidad de prebendas y entonces controlaban a los criollos. Y había una disputa entre criollos y españoles. Entre la República Española y la República Criolla había una competencia. El ejemplo mayor, digamos, que nos narra más esa situación es Francisco Guzmán. Porque hablaban del español como el advenedizo que nos viene a quitar lo que nuestros padres y nuestros abuelos nos dieron, ¿no? Y nos quieren venir a matar. Y yo creo que los procesos de independencia, por ejemplo, se dieron en ese sentido, ¿no? Los criollos querían ser ellos los únicos que dirigieran la sociedad, la política, y se quedaran con la riqueza. Entonces, este proceso es muy interesante, y en el texto entonces hubo esa desviación o desviación sociológica, la necesidad de poner contexto. Yo creo que hay dos elementos fundamentales en el contexto: la disputa interreligiosa, ¿no? Que los jesuitas, que los dominicos lo tienen no tanto con los franciscanos, los dominicos guatemaltecos, sino con los jesuitas, pero también esa disputa muy fuerte que se nota entre españoles y otros. Yo creo que podríamos alcanzar un consenso al decir que la instalación, digamos, de un régimen colonial es un evento que disloca absolutamente todos los órdenes de la sociedad, el económico, el cotidiano, todos, ¿verdad? Todos los espacios de una sociedad se ven trastocados, digamos, cuando la colonización y la conquista y la subyugación y la alienación de un grupo, de un colectivo de personas se da, ¿verdad? Y es muy curioso en casos concretos donde el colonialismo ha sobrevivido y ha mutado, digamos, de tantas maneras, como el caso latinoamericano, pero el guatemalteco es muy particular. Es muy curioso encontrar sujetos como este. Cuando Francisco Jiménez llega al reino de Guatemala, es un tipo que tiene 20 años, ¿verdad? No ha cumplido los 21 años, es un jovencito, un muchacho. Habrá que pensar en las motivaciones personales, íntimas que habrá tenido para venir, para meterse a la orden de predicadores, para hacer el viaje y todo lo que va a hacer después. Y cuando se ve inmerso, digamos, en esta cuestión de política religiosa, pero también de política económica, de vaivenes en la capital del reino, es un chavo que tiene 35 años. Y cuando es enviado a Chichicastenango, no ha cumplido siquiera los 40. Y seguramente esa experiencia, y usted ya nos contará que ha encontrado alrededor de esa parte biográfica, hace alguna especie de shock en la mentalidad y en la experiencia vital de un sujeto como este, ¿no? Que está incluso en una etapa aún formativa, digamos, de su vida. No es un señor ya formado, ya hecho, que viene y encuentra cosas, sino que está evolucionando también de acuerdo a las realidades que va experimentando. Y es muy curioso que estas condiciones generan un montón de paradojas en la vida concreta de individuos. Pensemos, por ejemplo, en Diego de Landa, ¿verdad? Rabioso destructor, ¿no?, de buena parte de la cultura maya de la península yucateca, el célebre, entre comillas,
autor de los actos de fe de ciertos lugares, de Maní y de otros lugares donde se quemó y se destruyó muchísimo, de los libros, de la sabiduría, de las esculturas, incluso de los sacerdotes seguramente. Y paradójicamente, poco tiempo después de ese arrasamiento, algo como una especie de cargo de conciencia brutal le come y empieza a escribir la relación de las cosas de Yucatán. Y en ese libro, ahí se manifiesta la paradoja con mayor fuerza. Ese libro tiene páginas clave, por ejemplo, para el desciframiento después de la escritura clásica. Hay un montón de cosas que nos hacen pensar en la violencia que implica, incluso para los que solemos poner de lado de los colonizadores, la violencia que implica el hecho colonial. Y entonces, ¿cómo ha cambiado, cómo se ha formado y se ha construido la imagen que usted tiene de este fraile de 20 años que llega al Reino de Guatemala, que a los 40 años se enfrenta con la cultura maya en Chichicastenango, la cultura quiché, y pues que finalmente con su trabajo, el trabajo que tiene como lingüista, ¿no? Porque se fascina con los idiomas y empieza a tratar de entenderlos, también como una herramienta, digamos, para su trabajo, ¿no? Que era la evangelización. ¿Cuál es la imagen que usted ahora tiene después de meterse en tanto documento y en tantos laberintos de Francisco Jiménez? Bueno, realmente mientras estaba recogiendo información, discutiendo, etcétera, tuve diálogos con algunos colegas o historiadores, más que todo, mexicanos, y también con algunas gentes en Europa, y hay la imagen de que todos los curas, ¿no? Existe esa tendencia, venían simplemente a consolidar el régimen colonial, ¿no? Es innegable que Francisco Jiménez viene como parte de los colonizadores, pero conforme me voy introduciendo en su vida, voy descubriendo que podemos decir que es un espécimen muy particular, un avis raris, aún entre los españoles. Es un joven que llega con orígenes muy populares. Eso es un dato que para mí es muy importante. Aquí quiero comentar que para empezar a enfrentar su vida, en Guatemala en los años 60 se hicieron algunas investigaciones sobre él. David Vela consigue su partida de nacimiento, pero luego un historiador español, Gabriel Freire, publica en la red una mini biografía de Jiménez, y ahí nos dice que su madre era de apellido Gutiérrez, que se casaron, etcétera, ¿no? Entonces a mí me crea dudas. Bueno, a ver, este español que es de Écija, la ciudad en la que nació Jiménez, dice eso. Y los historiadores chapines dicen, no llegan a tanto, quiere decir que aquí hay algo, ¿no? Y escribo digamos, a una de las instituciones de recuperación de la memoria y de mantenimiento de monumentos en los territorios de Andalucía, y me cae por suerte, insisto, y tengo demasiada suerte, que con quien entablo conversaciones con un investigador nacido en México, en la ciudad en la que nació Jiménez, y un tipo totalmente sencillo, dispuesto a colaborar. Y yo le digo, mire, yo estoy interesado en saber cuál es la historia básica de Francisco Jiménez. Bueno, yo te la busco, yo voy a ir a Écija dentro de 15 días y te busco la partida de bautismo. Ahí establecemos una comunicación, me manda la partida de bautismo, que la publicamos en las imágenes, pero me dice, esto no es suficiente. ¿Qué te dice a ti que este Francisco Jiménez, que está aquí bautizado, es el que se va a Guatemala? Si tú tienes tiempo, te vienes unos días y aquí recorremos los distintos libros de bautismo de la ciudad y confirmamos si realmente es él. Allá me tienen en Écija,
Gerardo me recibe, nos conociéramos de hace 500 años, muy amable, fantástico, consigue que me hagan descuentos en el hotel en me ubico, y se dedica a andar conmigo en las distintas parroquias a revisar los libros de votos. Y ahí confirmamos que sí, es el Jiménez que dice Vela que nació en esa fecha. No hay otro Francisco Jiménez que nazca en esos días como Jiménez lo dice. Pero Jiménez, en uno de sus libros, él habla muy poco de sí mismo, pero en uno de sus libros deja ir una perla o una gran piedra y dice que recién nacido se enferma y cuando ya lo llevan a enterrar, la Virgen hace el milagro de que él viva, y eso es en premio a su mamá, a la que le mataron el esposo. Entonces empezamos a buscar en el libro de funciones a ese Francisco Jiménez que murió unos años antes, o unos años después de la muerte del nacimiento de Jiménez, y no hay ninguno. Entonces, ese Francisco Jiménez me empieza a enamorar de ese niño, de ese muchacho, que obviamente es la hipótesis que yo levanto, crece con un padre que no es su padre sanguíneo. Gerardo me dice, mira, no tenemos suficientes datos para decir eso, pero tampoco tenemos suficientes datos, para decir que él es hijo de ese Francisco Jiménez con el que se crió y que lo bautiza, por todo lo que dice el mismo Francisco Jiménez. Entonces, ya ahí hay digamos, un enamoramiento con el personaje. Pero también Jiménez, al llegar a Guatemala, viene entonces construyendo su propia idea. Y los hechos, creo yo, permiten pensar esta actitud de Jiménez con los pueblos. Primero, él es un chico pobre, se mete a cura porque bueno, las opciones de vida son muy escasas. Ustedes podrán encontrar en el libro cómo es su familia, etcétera, cómo digo yo que es su familia. Pero cuando llega a Guatemala, llega con otro sacerdote, él todavía es seminarista, pero llega con otro sacerdote, unos años mayores que él, también de ese, el padre Cristóbal de Prada. No son amigos, eso es interesante, pero él habla con mucho respeto de este joven sacerdote y dice que es una familia muy honorable de ese hijo. Y resulta que cuando lo mandan a él, están recién llegados, y lo mandan a él a trabajar por el Chol, bueno, él está viviendo en Rabinal, por ahí pasa de Prada, apoyando al grupo guatemalteco que va a la conquista del Itzá, de los Itzáes, que es un pueblo que todavía en 1700 no había sido conquistado. Y los Itzáes matan a Cristóbal de Prada, lo sacrifican. Hay una confusión porque están también los españoles de Yucatán que quieren controlar lo que se llama el Petén. Una disputa entre dos entre dos capitanes generales, ¿no? Guatemala quiere tener, y se le ha asignado el rey, el control de los Itzáes, el área geográfica, pero el capitán general de Yucatán quiere tener el control. Es una historia que también ahí se narra cómo se dan esos procesos, pero lo que quiero comentar es que a Jiménez le marca mucho la muerte de este cura, ¿verdad? Bastante joven. En ese periodo de edad, creo yo, a Jiménez le surge una noción de los pueblos indígenas. Él podría haber dicho sanguinarios, desgraciados, malditos, y odiarlos, ¿no? ¿Cómo los odiaban? Aquellos que los explotaban, ¿no? Él justifica eso, dice, no, es que les estamos atacando. Los choles, que era el pueblo que más predominaba,
era un pueblo que no se dejaba gobernar, y les dice, ¿por qué no se dejan gobernar? ¿Por qué les dicen que los españoles los explotan? Les sacan todo. Entonces, tienen razón. Si no los tratan como seres humanos, ellos tienen derecho a enfrentarse. Y sin mucha discusión, él realmente está diciendo lo que ahora decimos, ¿no? El derecho a la insurrección. Y la muerte de Prada a él le confirma eso y no lo otro. Este es un dato curioso. Encuentran el cadáver de Cristóbal de Prada, lo llevan a la ciudad de Santiago, y Francisco Jiménez toma la cabeza del cadáver y la manda para España, para que en su familia pudiera honrarla. Yo busqué en la historia, en los documentos, un poco Gerardo, todo lo que dice en Écija, Gerardo fue una gran ayuda. Buscamos dónde estaba enterrada la cabeza del cura. No la encontramos. No hay datos en el convento dominico de 1800 en adelante, no hay datos que nos puedan hablar de ese cura. Sin embargo, 50 años después que ha llegado la cabeza, hay un acto de los dominicos en el cual se menciona a De Prada como un mártir. Es decir, durante algún tiempo los habitantes, las poblaciones cercanas de Écija, reverenciaban y consideraban a este muchacho, a este cura joven, como un mártir. Lo curioso y lo lamentable y lo que identifica a los criollos guatemaltecos es que De Prada es borrado de la historia nacional. Buscándolo en los distintos historiadores, no se le menciona. Se mencionan, por ejemplo, los mártires dominicos y se mencionan 4. Todos muertos, 3 muertos en otros lugares, pero vinculados al convento de Santo Domingo de Guatemala, y solamente el padre Vico, que es asesinado en la conquista de Chile. O sea, el único mártir en pueblos, en territorio, de lo que era en aquella época de Guatemala, es Vico. Y no aparece nada. Ni siquiera se menciona como número. Y después, cuando se habla de él, que lo hace como es Carrillo, el historiador, el papá del escritor, de Enrique, lo que dice es: sí, murió un padre en Belén. ¿Y el nombre? ¿Por qué? Entonces, ese es un dato que me va acercando a Jiménez de manera muy clara. Y yo creo que eso también produce en Jiménez un cambio muy grande. Sus primeros años él es un español intenso, activo, pelea con medio mundo, y pareciera que se está construyendo como un líder político, como un sacerdote que va con todos los españoles a administrar la población. Pero estos hechos son los que lo comprometen con los pueblos. Y es posiblemente con estos hechos que él decide estudiar las lenguas originarias para poder predicar, porque esto es fundamental. Jiménez no quiere ser académico, Jiménez no quiere ser intelectual, pero tampoco Jiménez quiere ser un contador de manuscritos. Jiménez quiere salvar almas, y eso es fundamental. Es decir, no podemos estudiar a Jiménez como un académico, como un intelectual, hay que entenderlo como cura. Y esa misión que él trae es lo que lo lleva a hacer todo lo que hizo. Y en esta primera o segunda parte de su vida religiosa, él se dedica a estudiar la lengua civil. Y ahí tenemos, digamos, por lo menos los 3 textos fundamentales, que es la copia del Popul y su traducción inicial, su vocabulario, ¿no?, que se llama El Tesoro de las Lenguas, y El Arte de las 3 Lenguas, que es una gramática que compara las características del quiché, el cachiquel y el surquí. Ese es un Jiménez comprometido con los pueblos. Pero
termina ese periodo grande y fructífero de su vida y pasa a enfrentarse con la historia. ¿Por qué Jiménez se hace historiador? Porque aparece el libro, La Recordación Florida, y aparece la crónica de la provincia de los franciscanos. Y como buen andaluz, yo creo más que español, como buen andaluz, disculpen la palabra, se encabrona. Dice, no puede ser. Dice muchas mentiras. Él se decide a hablar bien de su orden religiosa. Y eso es lo que muchas veces muchos historiadores guatemaltecos y extranjeros dicen, bueno, entonces lo que hizo Jiménez fue dedicarse a hablar de curas. Y sí, cierto, cada capítulo dice, en tal año se murieron los padres fulanos, sutano y mengano, eran ellos. Entonces es una historia de curas. ¿Para qué? Eso no sirve. Pero resulta que él era metódico. Y entonces, si él va a hablar, por ejemplo, lo que sucede con los Itzáes, no lo dice él. Dice, mire, esto lo contó el padre fulano, el padre Cano. Aquí lo pongo y copia. 4 capítulos de su libro de la historia son realmente transcripciones del padre Cano. No se los roba, él no se plagia. Dice, son del padre Cano. Entonces él nos traslada las informaciones. Cosa que no hace Fuentes y Guzmán. Cosa que no hace Francisco Vázquez. Entonces, ahí se convierte en historiador para defender su orden, pero ahí adentro también empieza a defender a los pueblos originarios. Ahí es donde él dice, miren, es que esta gente pelea, mata, porque nosotros los tratamos mal. Ojo, no es que el rey sea malo, el rey está mandando órdenes muy sensatas. Son los criollos los que no las cumplen. O sea, él está manteniendo esa relación con el reino y yo creo que posiblemente la corona, los intelectuales que decían al rey que escribir, pues estaban queriendo hacer un país muy diferente. Obviamente porque lo que querían era que le llegara plata, le llegara oro, pero los de aquí no tenían cómo sacar oro. Entonces, para pagar todos sus impuestos y todas sus cosas, pues a quienes le sacaban la sangre y la mugre eran los pueblos indígenas. Entonces, a tu pregunta, el devenir de Jiménez es un devenir de ir enfrentándose con los pueblos originarios, pero también porque él viene de una clase social popular, es un hombre llano, el pueblo llano. Y acá, él entonces se mantiene vinculado al pueblo llano. Él nunca quiso ser profesor de la universidad, a pesar de que era dominaba el cacique. Él ya en los finales de su vida no pelea, no disputa dirigir la provincia. Se compromete nada más en su trabajo, obviamente, en dirigir, que no era parroquia, sino que el curato de la Candelaria, ya viejo. Y se muere, pues, habiéndonos dejado además un libro más que es la historia natural, de la cual podemos hablar después. Es muy curioso cómo con 300 años de distancia, digamos, del trabajo de Jiménez, hablamos de él en términos que seguramente le hubieran parecido muy extraños, como en términos de lingüista y de historiador, ¿verdad? Pero justamente esas dos facetas de su vida nos dan pie para que hablemos de las dos versiones de las historias, las antiguas historias del quiché, que el padre Jiménez da a publicidad, ¿verdad? Y que ahora podemos conocer y cotejar, porque muchas veces pensamos que el manuscrito de la Biblioteca Newberry en Chicago es el único, y sin embargo hay una relación muy interesante que usted va desmenuzando en las páginas de este libro entre ese manuscrito y la versión posterior que está incluida en otra obra de Jiménez. Y una cosa que me llama mucho la atención es cómo, a pesar de que hay cerca de 150, un poco más, años de distancia entre Francisco Jiménez y otro sacerdote
muy importante en el centro de México, que es Fray Bernardino de Sahagún, hay un montón de puentes de contacto, ¿no? Entre pues sí, el quehacer, probablemente las motivaciones también que llevan a estos individuos españoles muy jóvenes con esta educación escolástica, conventual, a verse enfrentados a una realidad absolutamente nueva y muy peculiarmente a tener cierta sensibilidad para valorar, para encontrar ciertos valores estéticos, éticos, religiosos incluso, en ese otro mundo que están un poco tratando de conocer y que están viendo cómo se destruye, ¿verdad? En este periodo largo, ¿no? De Bernardino de Sahagún en el siglo XVI y Jiménez a finales del siglo XVII. Estas dos facetas de Jiménez, ¿cómo nos ayudan a explicar el origen, el génesis, digamos, de estos documentos, de estas versiones de las historias que seguramente vienen de muy atrás? Historias que tienen raíces profundas, milenarias seguramente, que hay muchos trabajos recientes que han vinculado la arqueología, la iconografía, incluso de épocas bastante remotas, a las historias que vamos encontrando en el documento del Popú. Pero, ¿cómo ve usted eso, verdad? ¿Cómo es que estas historias finalmente llegan a manos de este lingüista improvisado, digamos, amateur, y qué es lo que hace este hombre cuando finalmente conoce ese material? Sí, el tema, el tema es novedoso. Yo quiero compartir con ustedes mi enamoramiento del personaje. Realmente mi sueño es que quien lee el libro se enamore de Jiménez, lo valore, lo considere como un ser muy especial, venido del pueblo llano español. Él no viene educado en Salamanca, él no hizo doctorado antes de venir, a pesar de que respeta mucho a los que tienen formación académica. Su contacto con las historias de los pueblos originarios creo yo que es también lo que lo hace conocerlos mejor. Y en él hay una bondad, hay una claridad sobre el ser humano. Y él está convencido, en eso sí es un lascasiano total, está convencido que los pueblos indígenas son una cultura, son un pueblo y que son hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios es que los quiere tratar. Y en el Popú, él lo que encuentra es vetas para decir, ellos ya sabían en su alma la existencia de Dios. ¿Qué es lo que él trata de demostrar? Obviamente, el Popú es escrito o narrado después de la conquista. Es muy claro, ¿no? Los autores dicen, escribimos esto cuando ya está en el mundo. No es una historia precolonial. Ellos narran las historias preconquista, pero ya desde la conquista. Y eso lo toma Jiménez muy claramente. Se dice que él le metió eso. No es posible. Porque él dice muy claramente, y su honestidad intelectual es muy grande, esto yo lo copié palabra por palabra. Aquí vienen los lingüistas modernos y dicen, es que Jiménez no sabía quiché. La pregunta es, ¿qué quiché? Jiménez aprende quiché del siglo XVII y XVIII, no el quiché de la conquista. Eso es cierto. Pero él copia lo que está escrito en ese quiché de la conquista. Porque aquí hay otros de los que tenemos que hablar. Los lingüistas que llegan realmente vienen de nuevo a cristianizar. Yo creo que lo que salva mucho de toda esta reflexión es que los curas vienen a cristianizar, no vienen a sacar plata. Entonces ellos vienen con un proyecto muy particular. Y entonces
hay dos lingüistas, Ana Parra y Vico, que se disponen a entender los idiomas. Producen signos diferentes para los idiomas mayenses, fundamentalmente para el quiché, cachiquel y sufí. Signos que los lingüistas modernos dicen que no sirven para nada. ¿Sí? Esto, haciendo un paréntesis, fue una conversación bastante interesante con mis colegas en Suecia, porque dicen, ¿por qué no? Si nosotros tenemos 4 letras diferentes, los alemanes tienen 2. En todos los idiomas que se latinizan hay sonidos que no se pueden escribir con las 28 letras que nosotros tenemos. Pero bueno, ya los lingüistas modernos, influidos por las teorías lingüísticas norteamericanas, pues simplemente ponen un apóstrofe, ¿no? Jiménez estudia a aquellos lingüistas y lo traslada. Entonces, este es un punto fundamental. Encuentra entonces Jiménez ese texto, lo copia y lo traduce. Todos los autores, como sea Inés, por ejemplo, muy duro, es que Jiménez no sabía quiché. Y no podía saberlo porque no lo aprendió en la casa. Y el idioma, es su manera de decir, en su manera de pronunciar, se aprende. Tiene una buena razón, pero no se le puede acusar a Jiménez de que los errores que aparecen en el texto en quiché sean errores de él. Hay un autor uruguayo, creo que vive en Ecuador, Darío López, muy importante, es el que hizo la paleografía más clara del texto en quiché, y dice que Jiménez es español, no sabía quiché, y por eso escribió estas cosas. Yo lo voy a copiar tal cual es, pero me doy cuenta que no es. Él nunca ha estado en Guatemala, no ha estudiado quiché, pero él dice que Jiménez no sabe. Y así son todos, críticos a ese momento. Ahora, en tu pregunta, Jiménez lo copia y lo traduce y lo deja. Es el primer texto que aparece en una colección de manuscritos lingüísticos que van a parar a Chicago. Ese manuscrito quedó escondido, ¿no? Entonces tiene otros encima. Ya, si nos da tiempo a hablar cómo qué pasa en el manuscrito. Pero aquí es la comparación. Pasados los años, cuando él dispone de enfrentarse a los franciscanos, enfrentarse a Fuentes y Guzmán y decir, la historia de mi congregación es maravillosa, él dispone empezar su historia con el texto en español de Popó. Eso es una cosa que ningún historiador español había hecho. Él dice, si yo voy a hablar de esta tierra y de esta acción de nosotros los dominicos, voy a empezar con esas historias que ellos tenían. Y las transcribe. Entonces, Jiménez realmente hace 2 traducciones del Popó. La primera, la originaria, y la segunda. Y ahí hago un pequeño esfuerzo de exégesis que no es totalmente, tratando de comparar cómo dice las cosas en la primera versión y cómo lo dice en la segunda. Esto creo yo que vale la pena hacerlo. El lector podrá decir que me equivoco, podrá decir que soy demasiado bondadoso con el autor, o que soy muy crítico, pero en la comparación yo voy viendo que Jiménez es fiel a sí mismo, fiel a su primera traducción. La primera es literal, la segunda él ya la trabaja, pero ni le quita ni le pone. Yo creo que eso habla de una honestidad intelectual enorme, gigantesca, que muy poco vemos en los autores de la época, que, bueno, tampoco la vemos ahora, ¿no? Es decir, él no agrega, claro, porque él lo que quiere decirle a su lector, que son unos curas que van a ir a predicar, que este texto es un texto que también lo influyó Dios. Él llega a pensar, y aquí
regreso a tu pregunta anterior, él llega a pensar y a decir que los pueblos originarios de esta parte, por lo menos de América, que son los tlaxcaltecas, los toltecas y los mayas, son una tribu más del pueblo de Dios. ¿De dónde se lo saca? ¿Cómo lo logra construir? Geográfica, etc. Él no se lo cuestiona, dice que ellos son hijos de Dios, son otra tribu del pueblo de Israel. Y llegaron acá y bueno, se confundieron, le metieron cosas raras, pero son hijos de Dios. Y el enemigo trata de descubrir eso. Repito, no es que lo haya puesto, es que lo encuentra así escrito, porque ya el Popú fue escrito después de la conquista. Y obviamente los autores, para contar su historia, pues se les mezclan cosas. Ahora no podemos decir que todo es una influencia castellana. Innegablemente, que lee el Popú ve que son historias y tradiciones que vienen de antes, que están narradas en otras reflexiones, en otras narraciones toltecas o mismo o mexicas. Entonces, acá había una manera de entender el mundo y de entender la creación, los orígenes más bien dicho, que se puede leer también como la tradición y la tradición y las leyendas judías, ¿no? Ahora, cierto, Jiménez, al hacer las dos traducciones, lo que nos está mostrando es que ese documento para él tiene un valor fundamental en su labor de prédica. No es otra cosa. Y justamente muy poco tiempo después de que esta segunda versión se cuaja, ¿verdad? Y se concreta, viene algo que es bastante trágico en términos de el destino que va a tener la obra de Jiménez, porque muy pocos años después de su muerte se quita, digamos, la necesidad, la obligatoriedad de que un cura doctrinero de los territorios del Reino de Guatemala conozca los idiomas para ejercer la prédica, y se institucionaliza el uso del español para predicar. Y entonces esta función primaria, digamos, que cumplían no solo los documentos de Jiménez, sino un montón de esfuerzos más de acercamiento, digamos, a la gramática, al sentido y a las historias mismas que venían conducidas, digamos, en el vehículo de las lenguas habladas en este territorio, pues pierde su utilidad práctica, ¿no? Y eso es uno de los elementos centrales para que en cuestión de 30 o 40 años queden prácticamente sin consultarse, perdidos ahí, empolvándose en los registros de los conventos dominicos, franciscanos y tal. No iban a pasar pocos años para que estos textos volvieran a tener algún sentido y alguna luz, y poco más de 150 años para que este documento se revisite, y tiene que ser a través de Europa y luego de un montón de peripecias que hacen que este laberinto de los manuscritos abra sus puertas, digamos, con un montón de nombres más, ¿verdad? El Abate, Racer, Scherzer, un montón de gente que a lo largo del siglo XIX y el siglo XX pues empieza a conocer el material original de los textos de Jiménez y empezar a generar sus propias versiones. Y esta historia, digamos, ya del libro con nosotros, vamos a decir, en la vida moderna, está lejos de concluir, ¿verdad? Y hay un montón de elementos y de nuevas versiones, y lo que mencionaba al inicio, Virgilio, de que cada traductor tiene sus hipótesis y defiende sus tesis y tal. ¿Cómo ve usted a la luz, digamos, de todo ese tiempo que ha transcurrido? Cerca de 150 años de oscuridad, de desconocimiento, y luego ya 150 años, quizás un poco más, de publicidad y de versión y revisión del documento.
¿Cómo ve usted, a la luz de ese tiempo, ese trabajo de Jiménez? ¿Qué queda de él? ¿Y qué podemos un poco sacar y traer hacia el presente de esos manuscritos de finales y de principios del 18, finales del 17? Bueno, yo creo que Jiménez es un sobreviviente intelectual. A pesar de que lo quiero ocultar, lo que tú dices, resucitó. Y lo vuelven a enterrar y vuelve a resucitar. Y lo vuelven a enterrar y vuelve a resucitar. A ver, son tres momentos, son tres resurrecciones intelectuales de Jiménez. La primera es que cuando se decide, finalmente, ya los curas doctrineros ya no necesitan aprender el idioma castellano, el idioma indígena, tienen que educar en español y punto. Que los indígenas aprendan elementalmente el catecismo y aquí ya están bautizados, entonces no hay problema. Hay permiso para que no entiendan la religión que se les pone encima. Al final de cuentas esa es la decisión que toma el rey con el permiso del Papa. Ahí entierran a los lingüistas. Y en Guatemala, más aún, con el terremoto, las órdenes religiosas pierden todo su poder. Realmente el terremoto fue la bendición para el Borbón, para la nueva dinastía española. Porque con el terremoto, dicen, bueno, esa ciudad se acaba. Y se van a otra ciudad. Los curas vivían de prestar plata sobre las casas de los ricos o de los pobres. Y si no las pagaban, ellos las vendían. Y de eso eran agiotistas, aunque tenían obligación de cobrar bajos intereses. Con el terremoto y con otro personaje que estoy, que ya me pudiera tratar de entenderlo, el que luego es el marqués Encina, él coordina todo ese proceso para sacar a los ricos de Santiago y se los lleva a la ermita. Y a los conventos les dan tierras iguales. Pero ¿qué resulta? Ya no pueden cobrar intereses, ya no pueden manejar sus capitales porque las casas con las que estaban alquiladas, hipotecadas, ya no existen. Y eso es lo que quería la corona, quitarles el poder económico. Entonces, esta muerte de Jiménez, esta muerte de los lingüistas es relativamente también consecuencia del terremoto. Los manuscritos entonces se van y se empolvan en el colegio, en el caso de los de Jiménez, en el colegio, en la iglesia de Santo Domingo, en el convento. Y pasan empolvados. Pero aparece un personaje que es tal vez un personaje muy importante en el libro, que es Charles Etienne Rossier de Borbón. Este señor es un cura secular francés, ese cura ya mayorcito, se ha dedicado a escribir novelas y era bastante exitoso, pero tenía una tendencia a reconstruir la historia de aquellos pueblos. Los europeos, especialmente no españoles, algunos intelectuales tenían la idea de que ellos podían entender este mundo. Entonces se viene a echar su golazo, pasa por México, lee un texto que se habla de esas historias y las sale a buscar. Entonces viene a Guatemala. Y acá se produce la primera resurrección de Jiménez. Él encuentra los textos, los manuscritos, y se emociona con los manuscritos. Pero no solo eso, se apropia de los manuscritos. Y los criollos, como no respetaban esa historia, les viene del momento. Solo que José de Bourbois no es un hombre educado. Tal vez sí es educado, pero no es un hombre honesto. Entonces, como se va a llevar todo eso, nos lo va a ir contando enredado en mentiras. Por ejemplo, él dice que esta colección en la cual está el Popú se la regaló un indígena en Rabinal. Solo que
ahí aparece Schers. Y este austríaco viene es un hombre educado, pero honesto. Y él dice, yo me encontré esos manuscritos en la biblioteca de la universidad. Y copia. Y la primera edición de la traducción de Jiménez es hecha en Austria, en español. Entonces no es famosa porque los austríacos alemanes no hablaban español, ¿no? Pero él la produce y dice, yo la copié y me encontré esto y esto. Esto no sabía el francesito. Cuando el francesito se da cuenta que el otro público dice, no, pero él encontró una cosa. Lo que yo me encontré es otro y ese que me regalaron, ¿no? Ahí esa resurrección de Jiménez no se da tan grande, pero sí empiezan a circular los manuscritos. ¿Quiénes realmente hacen dilapidan ese capital cultural y documental guatemalteco? Los plebeyos. Pero pasados algunos años, como algunos entienden que realmente no se vale, empiezan a encontrar culpables. Y entonces se acusa a un irlandés, se acusa a estos, se dice que no, es que sí había más manuscritos. Y realmente por eso el libro se llama El laberinto de los manuscritos, porque yo también me enredé en la búsqueda de manuscritos. Cuando yo leo a Brosset de Portbou y no logro descifrar esa realidad, empiezo a buscar el origen de los manuscritos. Y entonces aquí hacemos algo, un Sherlock Holmes a la chapina, ¿no? Y es este manuscrito que está en Berlín, ¿es de Jiménez o no es de Jiménez? En Berlín encontramos parte de la historia de Jiménez, de su libro de la historia de la provincia. Este manuscrito que está en Córdoba, ¿es de Jiménez o no es de Jiménez? ¿Y por qué esta pregunta es válida? Porque los cronistas, los autores coloniales, ellos escribían, pero ya cuando tenían su obra terminada, la daban a un escribano a producir lo que se llaman los apógrafos. Estos, claro, ya son con letra más clara, más nítida. Esa era la versión final. Del texto del Popol Vuh no tenemos versión de apógrafo, no tenemos un copista. Es decir, Jiménez nunca la dio a un copista, a pesar de que es un texto completo, con carátula, prólogo, etc. Sí, con toda una portada. Es decir, él lo considera un texto propio, único, pero no lo da a copista. Entonces, por eso es que también se pierde más fácilmente y el francés, el Abate, lo logra esconder. Entonces, este resucitar de Jiménez es un resucitar a medias, ¿no? Porque es un Jiménez oculto, porque el propio Abate nos dice que, bueno, a él se lo regalaron y que además Jiménez no sabía muy bien el idioma. Y el Abate estuvo 2 años en Guatemala, no, ni siquiera 2 años, y él sí sabía quiché, y él sí sabía traducir. Y no lo traducía al español, porque su español era muy complicado, se nota en algunos textos que publica en la Gaceta, pero lo traduce al francés. Y esa es una resurrección, digamos, unida. Aparece el Popol Vuh, pero ya no puede olvidar a Jiménez, pero se hace pegadito al Abate, porque las traducciones que se hacen en el siglo XIX son a partir de la traducción de Brosset de Portbou. No hay manera de llegar al manuscrito, porque el manuscrito está en una colección de documentos hasta abajo. Entonces yo trato de explicar en el libro cómo es que ese manuscrito se desaparece, se pierde, desaparece, pero demuestro que el que se lleva el Abate a Francia es el único que existe, y es el que vio el austríaco Schers.
Pues estos dos autores entran en polémica y al final es el archivo que nos permite como mantener vivo a Jiménez. Porque si no hubiese sido por él, podríamos decir que sí, que ese texto se lo regalaron al abate en Rabinal y que tal vez hay más, etc. Pero Jiménez vuelve a desaparecer y Clemente lo recupera. Y hay que decirlo con todas las claridades, don Antonio de Villacorta, un hombre conservador, un hombre ubiquista, pero que tenía la idea, junto con los criollos de inicio del siglo XX, de que aquellos indígenas de la conquista eran buenos, los de ahora son unos bolos grandes, pero aquellos sí, aquellos eran buenos. Nosotros descendemos de aquella cultura. Don Antonio Villacorta nunca se consideró mestizo, pero al final de cuentas, él lo que hace es una defensa del mestizaje. Nosotros los mestizos somos herederos de aquellos indígenas que sí valían la pena y de aquellos españoles que sí valían la pena. De ahí que nos metieron el Día de la Raza y cambiaron el himno nacional y toda la cosa, porque los españoles eran buenos, todos, no solo los curas, todos, y también aquellos indígenas, los de ahora no. Entonces esa separación que Antonio Villacorta y su gente hacen le permite a él recuperar la obra de Jiménez. Y ahí nos lo resucita de nuevo. Pero no logra resucitar la versión original de Popú, porque esa está perdida. Y entonces nos publican la historia. Que de la historia hay dos ediciones. Una hecha a partir de la copia que hace de los originales Juan Gabarrete, un personaje fundamental en buena parte de esta historia, que también es desaparecido, ¿no? Don Juan insiste cuando el aporte que hace a la recuperación de los documentos y materiales históricos es muy grande. Por Juan Gabarrete es que tenemos conocimiento de la historia de Jiménez. Y Manuel Villacorta la publica. Pero esta traducción sí es, o esta copia sí es incompleta. Porque don Juan Villacorta, cuando empieza a ver, Gabarrete, cuando empieza a ver de que habla de curas y curas y curas y curas, entonces ya se cansó, ¿no? Entonces en el tomo 4, bueno, habla de eso, habla de eso, habla de eso, habla de eso, ya. Pero resulta que después aparecieron los manuscritos. Y la misma que se llamaba en la Academia de Geografía e Historia, lo recupera y hace una nueva publicación. Solo que los traductores, o los copistas, lo bien dicho, se confunden, llaman un enredo entre cuál es el original de Jiménez y cuál es copia. Yo me esfuerzo en tratar de identificar cuáles son realmente los originales de Jiménez en la historia y en su en su historia y en la gramática, o sea, el arte de las tres lenguas, de las cuales hay dos copias, y trato de demostrar cuáles son. Porque, por ejemplo, en el arte de las tres lenguas hay un documento muy nítido en Córdoba y hay un documento pues, que no es tan claro en Texas. Y el que la traduce, el que hace la edición, que es el padre Carmelo Sáenz de Santa María, jesuita, muy exigente, muy formado, confunde cuál es el original y cuál es la copia. Yo demuestro cuál es el texto de Jiménez y cuál es el texto de copista. Por eso es que hablo de un laberinto de manuscritos, porque los manuscritos se enredan, se pierden y los autores hablan de unos confundiéndolos o no hablando claramente de ellos. Esta resurrección de Jiménez, entonces, a inicio del siglo XX, también se aletarga y viene a resucitar en su última resurrección, o su penúltima, para ser un poco
presuntuoso, en esta penúltima en el 73, cuando el gobierno militar de Arana dice que el Popol Vuh es el libro nacional. Pero por unos esfuerzos de Estrada Monroy, un historiador, que hace su propia paleografía del libro, que hace descubierto el original. Aquí hagamos una digresión, que realmente hay tal vez una semi-resurrección de Jiménez y que se le debe a Paul Burges, el que crea, el que organiza las iglesias protestantes en el occidente del país. Paul Burges encuentra el manuscrito en Chicago meses después que lo encuentra don Adrián Recinos. Solo que Adrián Recinos tiene más plata, está en México y consigue que su traducción se la publique nada más que el Fondo de Cultura Económica, que en esa época tenía mucha plata y mucho interés, y se convierte en la más difundida en América Latina. Paul Burges toma la copia, la trae y le pide a don Patricio Scheck que la traduzca. Pero don Patricio dice, mire, pero esto no está así. Y hace un ejercicio de lo más maravilloso. Como él, además de lingüista, era predicador junto con la esposa de Paul Burges, en las comunidades cristianas evangélicas leen este manuscrito y juntos hacen la traducción. Entonces, esta traducción de don Patricio Scheck lo que tiene de rico es que es una traducción hecha desde el pueblo, ¿no? Y curiosamente, desde no católicos, ¿no? Y esa traducción, pues, obviamente no impacta en la academia, ¿verdad? Porque es una traducción hecha para evangelizar. Paul Burges dice, es que si Jiménez la hizo para evangelizar, es porque puede servir para evangelizar, y la usa para difundir el evangelio. Ya se puede discutir después qué pasó, realmente el esfuerzo de Burges se trastoca y cambia con la teología de la prosperidad, etc. Pero intelectualmente e históricamente el aporte de Burges es muy importante, amarrado obviamente a don Patricio. Una resurrección de Jiménez es este esfuerzo, que es un esfuerzo desde abajo y el único que se ha hecho. Todos los demás o son hablantes originarios del quiché o son mestizos que estudian el quiché y hacen su traducción. Entonces, la última resurrección de Jiménez es en el 73 y se vuelve a olvidar. Los historiadores se olvidan de él. De nuevo, es un cura que habla de curas y curas y curas. Sí, va a descubrir el Popol Vuh, pero fíjense que lo hizo mal, ¿no? Es decir, la justificación que hacen los distintos traductores es que la de Jiménez no está completa. Yo sé más quiché que él, ¿no? Aunque hay acciones como la de San Colop que nos dicen muy claramente que yo no me voy a meter a pelear con Jiménez. Yo lo que creo es que este texto convoca a hacer poesía. Entonces, la traducción de Sam tiene otro sentido. La traducción de Sam es: yo quiero que esto suene bello, ¿no? Porque el idioma nuestro es un idioma hermoso. Ese es digamos, el gran valor de la traducción de Sam, que no la encontramos en otros traductores. La traducción de don Adrián Inés Chávez es: yo voy a hacer la traducción definitiva, porque yo sí sé quiché, ¿no? Y es una traducción desde las normas lingüísticas modernas del quiché. Esa es la honestidad también. Y yo creo, humildemente, que este libro es una nueva resurrección de Jiménez. Yo lo que pensé cuando se lo di al editor para que empezara a realmente hacerlo legible es: Jiménez merece ser recuperado. Jiménez es un autor que para Mesoamérica, no solo para Guatemala, es un autor muy claramente comprometido con nuestra historia, con nuestro pasado, con nuestra dignidad.
es un personaje que nos dio una cantidad de materiales para sentirnos orgullosos de lo que somos. Venido él desde donde vino. Merece ser conocido y merece ser conocida su obra. Si en algún momento consigo que el lector se aficione o por lo menos respete de una manera más clara a Jiménez, me sentiré agradecido. Bueno, antes de que podamos abrir esta conversación a unas 3 participaciones de ustedes y que pasemos al pasillo, porque nuestros anfitriones generosos de 32 Volcanes tienen por ahí cafecito y ahí para que podamos seguir hablando cosas ya en otro tono. Yo sí no quiero dejar pasar la oportunidad para invitarlos a acercarse a estas páginas. ¿Por qué? Porque están repletas de ideas que son sumamente reveladoras. Hay mucha información muy acuciosamente estructurada, hilvanada, y creo que va a poner en jaque ciertas lecturas un poco prejuiciosas que solemos hacer del pasado y que nos pueden acercar a nuevas formas de entender el tiempo, de entender la participación de individuos como Jiménez en esta historia compartida que tiene 500 años de generar y de generarse en un contexto violento, complicado, pero que aún así es importante ir encontrando estos puntos de encuentro para un poco pensar en salidas hacia el futuro, ¿no? y articulación de diferencias, como decía por ahí Manuel Roberto Morales hace algún tiempo. Creo yo que esta es una puerta de entrada inmejorable para rescatar también la figura, la historia, la presencia de un montón de personajes como los que hemos mencionado. Porque si algo comparte Jiménez, quizá un poco menos en relación a los demás, pero con Villacorta, con Gabarrete, con Tetlo, con un montón de gente de distintos idiomas, de distintos contextos, es que quedan un poco sepultados por el peso de su propia obra, ¿verdad? Y del aporte y también del silencio que se cierne sobre ciertas discusiones. Pero así que yo creo que tiene una larga tarea, una ardua tarea por delante, y me alegra mucho que alguien con sus herramientas pueda enfrentarla, ¿no? Yo creo que estaremos esperando con ansias, seguramente Raúl y FIG estarán esperando con ansias el siguiente tomo de esta travesía por ese laberinto de manuscritos de un libro que es de un texto que es absolutamente central para entender muchísimo y para sentir mucho de lo que ha pasado y sigue pasando en estos territorios. Así que si alguien de ustedes quisiera, por favor, pase adelante.